porque hoy el tema en sí que vamos a estar compartiendo tiene que ver con la lucha que estamos sosteniendo a diario cada uno de nosotros. El Señor me ha ministrado con esa palabra, porque uno cuando tiene problemas o cuando ve que de repente en el pueblo de Dios hay problemas, uno le pregunta a Dios. Y Dios le responde a través de las Escrituras para hacernos comprender ciertas cosas que a veces pensamos que ya las tenemos clarita, pero que el Señor, luego que nos hace dar un repaso nuevamente en esas Escrituras, encontramos que no es tan así, que la palabra empieza a trabajar en nuestras vidas y empieza a darnos nuevo entendimiento, digamos, el discernimiento de lo que quiere Dios hablarnos, ¿no es cierto?, para este tiempo. Surge este tema que vamos a hablar hoy, que dice, ¿no es cierto?, de la carne y el espíritu. Vio que la palabra en Romanos dice, ¿no es cierto?, que hay un problema y una lucha constante del cristiano que es no contra el diablo. Nuestra lucha primera no es contra Satanás, sino contra nosotros mismos, contra nuestra carga, nuestra carne, nuestras cargas, nuestras demandas, cosas que son naturales, que están en nosotros, que venimos con todo eso desde que nacemos. Y no es cierto, y uno a veces no quiere exponer muchas veces los problemas, o no quiere manifestar sus problemas, porque tiene miedo de quedar como, bueno, alguien que no está convertido. Y yo le puedo asegurar, de tantos años que uno está transitando por el camino del Señor, que desde el más pequeño hasta el más grande, conocido, ¿no es cierto?, en lo que sería el pueblo cristiano, sea llámese obispo o de renombre, tiene la misma lucha que cualquier humano. Simplemente que deposita su confianza en el Señor, por ahí está más experimentado en el tema de las Escrituras, entonces sabe a qué versículo y a qué capítulo ir para poder encontrar el consuelo a ese problema que está pasando, pero que nadie está exento de los problemas diarios y naturales que son del ser humano, porque todavía estamos en la carne. Y uno, cuando ve a través de las Escrituras, porque el Señor es tan especialista en hacernos ver por las Escrituras, de que a veces nosotros hacemos un esfuerzo, nuestra fuerza, ¿no es cierto?, para poder cambiarnos nosotros. Y no, a la larga nos damos cuenta que no podemos y como nos sentimos frustrados y fracasados. Y nos damos cuenta cuando vamos a la Escritura que los apóstoles tuvieron el mismo problema. Mire, lo que dice el libro de Romanos capítulo 7, verso 14, para arrancar, simplemente para arrancar. Dice, porque en el nombre de Jesucristo lo leemos, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Sabemos que la ley de Dios es espiritual, pero está hablando el apóstol Pablo, Tenga en cuenta esto, mire, él está declarándose, se está abriendo delante de los hermanos a través de esta carta, mostrando cuál era su condición. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, es decir, en su conciencia, su ser interior, conocía lo bueno y lo malo. Y su ser interior, sí, lo quería hacer. Pero resulta que se encontraba muchas veces de que sus miembros, él mismo, la persona carnal de Pablo, se encontraba haciendo cosas que él mismo aborrecía. ¿No nos ha pasado a veces que decimos, yo sé que esto no tengo que hacer, pero lo hice? Y como que nos sentimos mal, como que le decimos, pero ¿por qué? Y a veces, si no estamos preparados, ¿no es cierto?, escuchamos la voz del diablo que dice, ¿viste? Que no le servía a Dios, ¿viste? Ya no servía más nada. No, el apóstol Pablo está escribiendo esto. Y él estaba luchando contra su carne, digamos, contra esas manifestaciones que a veces decimos, bueno, ya estoy convertido al Señor, ya no tengo más. De repente pasa un tiempo y nos encontramos que sí la tenemos. Ahora, ¿qué es eso? ¿Porque nos vamos al infierno? No, es porque es la lucha diaria que tenemos, constante. Sabemos, queremos hacer lo bueno con nuestro ser interior, con nuestra conciencia, pero luego experimentamos de que todavía nos lleva, el cuerpo nos lleva, ¿no es cierto?, nuestros miembros, que somos de carne y hueso, vendidos al pecado, todavía hay cosas que nos llevan y nos arrastran. Y dice, así que ya no soy
Dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Sí? Fíjese que él no está hablando en tiempo pasado, sino que está hablando en tiempo presente. Él estaba pasando por esa lucha, ¿eh? Se estaba dando cuenta y está escribiendo. Otro quizás en este tiempo no escribiría esto, porque diría, no, me estoy avergonzando, voy a quedar como un carnal, voy a quedar como... Y yo soy un espiritual, porque a veces creemos que estamos allá, hasta que el Señor nos baja un ondazo y dice, no, todavía está en la carne. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Y hago hincapié, repito, lo está escribiendo el apóstol Pablo, ¿eh? Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo, sino soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire, fíjese que luego el verso 24, ¿no es cierto?, del libro de Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí. Sí, en verdad como hombre fuera de Dios sí nos sentimos miserables, porque vemos que es una lucha constante. Pero dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ya que en mi cuerpo habita el pecado, ¿no es cierto? ¿Quién me puede libertar de eso? Y la respuesta la tiene el verso 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Qué tremendo, yo decía, yo leí, el apóstol Pablo lo está declarando. Claro, pero vemos que él no escondía, él sabía su condición. Él sabía que había sido llamado por el Señor, que había sido escogido directamente por Jesucristo, y yo meditando en eso digo, ¿qué se equivocó Jesucristo? ¿Fue a elegir el peor? ¿Fue a elegir este que...? No, es que toda la condición de todo el ser humano es la misma que la que él declara, ¿no es cierto? De que todos, y que a veces, por más que yo, ¿no es cierto?, quiera aparentar que soy un wow, estoy allá arriba, tipo Elías, y qué sé yo, y que... No, todavía habita en mí, y eso es lo que yo tengo la lucha constante, digamos, y esto nos da la valentía para que nosotros abramos el corazón directamente a Dios y nos presentemos, porque a veces cuando por ahí uno ministra a hermanos, más que nada, o personas que por ahí se acercan a Cristo y dicen, no, pero usted no conoce mi vida pasada. Hasta a mí me da vergüenza confesarle a Dios. No, pero es algo natural. Digamos, porque todos nacemos bajo pecado, bajo la maldición de Adán. Así dice la palabra, ¿no? Todos venimos con la maldición de Adán, de la desobediencia y el pecado. Entonces nacemos con esa maldición sobre nuestros miembros. Y más vale, se va a manifestar y va a dejarse arrastrar, ¿no es cierto?, por lo que es la carne, hasta que se conoce a Cristo. Entonces ahí toma control recién el Señor, pero aún está la batalla, porque Él nos dice, no toques esa puerta, y nosotros lo recibimos al mensaje, pero luego vamos y tocamos esa puerta. A ver, ¿por qué será que me dijo que no toque esa puerta? A veces por curiosidad, por lo que sea, o a veces porque deseamos, nos atrae y queremos tocar esa puerta. ¿Qué es lo que le pasó en el principio justamente a la mujer? Satanás sabía de que, ¿no es cierto?, de que lo que le había dicho el Señor a Adán y Eva. Y entonces él tenía que venir con otro mensaje. Decirle, no, pero tocalo, si total ese árbol es bueno, te va a hacer bien. Sabe Dios que cuando vos vas así y tomes del fruto del árbol vas a tener conocimiento del bien y del mal. Hasta ahí sabía solamente el bien, no conocía el mal. Pero al abrir la puerta entró el mal. Y ese mal vino sobre toda la humanidad. Es decir, que todos los que están naciendo, el niño que está naciendo en este momento, ya nace bajo maldición de Adán. Hasta que el niño es preparado, va creciendo y un día toma la decisión
de romper con esa maldición, que solamente la sangre de Jesucristo puede romperla, ¿no? Pero así todo, uno puede bautizarse, uno puede hacer un montón de cosas. Leer la palabra de memoria, conocer la ciencia, conocer las profecías y todo. Pero la lucha constante está, porque el que está hablando en este mensaje es en primera persona, es Pablo, es él, está escribiendo él, está diciendo, tengo esta lucha, hermano. Ahora, ¿cuánto habrá de valiente que diga, tengo esta lucha, hermano? Más vale que lo crucifican, ¿no? Y si llega a decir que está en pecado, o que está luchando con la carne, decir, ay, mira el siervo, lucha con la carne. Y como yo le digo siempre a los hermanos, dice que los pecados de los hombres se hacen manifiestos. A veces Dios permite que se manifiesten, otras veces no, y después Dios va a tomar en cuenta. Pero a los que por ahí se les conoce el pecado, porque fue obvio, la mayoría, en vez de ayudarlo para que pueda hacer el cambio, porque él mismo, ¿se acuerda cuando, me viene a la mente cuando aquella mujer fue tomada, ¿no es cierto? En el acto mismo de adulterio, dice, ¿no? Y lo llevaron a los pies de Cristo. Los que lo llevaban conocían la ley, por eso la llevaron. Y estaban viendo de que sea la mujer castigada. Sí, porque fue tomada en el mismo acto de adulterio y se la presentaron a Jesús y Jesús escuchaba. Y la actitud de Jesús, ¿cuál fue? Sí, hija, está escrito, lo lamento. No puedo hacer nada. No dijo eso. Aunque le estaba refregando el pecado de esa mujer, ¿no es cierto? Delante de Jesús, ahí Jesús mostró lo que a nosotros nos dice que tenemos que tener y nuestras actitudes ante los errores de los demás. Piedad y misericordia. Y eso fue lo que lo descolocó a esos que trajeron a aquella mujer. Y él dijo algo que bien está para este tiempo más que nunca, ¿no es cierto?, en vigencia. Dijo, bueno, aquel que esté libre de pecado, aquel que la conciencia no lo acuse, aquel que no haya hecho nada malo, agarre la piedra y empieza a tirársela. No quedó ni uno, porque la conciencia empezó a trabajarle en su cabeza. Y se habrán acordado cuando, y sí, estafar también es pecado, y yo le estafé a un montón de gente. Y estoy en la misma condición que esta mujer. Y el otro dice, y yo la verdad que mentí. Y mentir también tiene las mismas consecuencias. Entonces me cabería lo mismo, porque la ley era piedrazo y matarlo. Y me cabería lo mismo. No, entonces no digo nada. Porque si me llegan a descubrir mi pecadito, entonces también el próximo voy a ser yo que esté ahí delante. Me van a traer, me van a poner ahí. Entonces esa es la diferencia de lo que es la ley, lo que es la gracia es eso. Por eso los apóstoles, cuando entendieron lo que era la piedad, la misericordia, la gracia, dijeron, esfuércense en eso, en la piedad. El ejercicio físico para poco ayuda, si bien es bueno, saludable, pero lo otro es para más, para vida eterna. La piedad, la misericordia, eso quiere el Señor. ¿Se acuerda cuando el pueblo hacía sacrificios, holocaustos? Dijo, no quiero eso. No quiero holocausto, no quiero sacrificio, no quiero que ofrendan ofrendas para nada, no. Misericordia quiero. Piedad y misericordia. Entonces, nos vemos en la condición, nosotros, porque en verdad cuando vemos nosotros lo que dice Pablo en este escrito, Romanos, digo, si él se animó a decir eso, ¿no es cierto? Y en verdad el ser humano siempre trata de ocultar su pecado, hasta que es descubierto. David lo hizo también, mostrando de que era humano. Si bien que era un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo intentó ocultar el pecado, ¿no es cierto? Y es más, cuando vino el profeta a hablar de su misma condición, pero haciendo de cuenta que era otra persona, ¿qué dijo él? Téngale misericordia. No, dijo, él quiso tal cosa, merece la muerte. Ese eres tú, le dijo el profeta. El que yo te estoy diciendo eres tú. Es decir, ya fuiste descubierto, pero ve que si vos, dice, estarías en aquel lado, pedirías misericordia y piedad. Sin embargo, estás del lado del rey, tenés el poder, pero vos sos el que yo estoy hablando. Y después, cómo él agarra y se humilla. El Salmo 51 es la humillación de que cuando él cae en pecado con Betsabé. Y vemos como él dice, Señor, porque mi pecado, ahí reconoce, Señor, porque mi pecado está siempre delante de mí. Siempre delante de mí. No te puedo ocultar nada. Y nosotros estamos en la misma condición. El tema es que nosotros hoy tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, dice la palabra.
y que no somos nadie para nosotros condenar. Sí podemos llevar, como dice el apóstol Pablo, a los pies de Cristo a las personas, ¿no es cierto? Y no importa el pecado que hayan cometido, no interesa. Si la persona se arrepiente y va a los pies de Cristo y el Señor lo levanta, como aquella mujer que le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿A dónde es que? Ninguno. Bueno, ni yo tampoco te acuso. Entonces vete y no peques más. Es que fácil que se la hizo. Es como la sabiduría de Dios, cómo actúan las personas. Y eso nos lleva a nosotros a comprender en este tiempo también esto, de que piedad tenemos que tener, misericordia. Porque, como le decía la otra vez también a un hermano, digo, vos pensás que los pastores, apóstoles, profetas, o ponerle el título que vos quieras, no están pasando por la misma lucha, que no tienen lucha no con el diablo, no, con ellos mismos. A veces se disfraza, y eso es lo que Dios no quiere de nosotros como cristianos, que nosotros seamos sinceros, busca sinceridad en nosotros, ya nos conoce, es decir, podemos ocultarnos las cosas entre nosotros, pero delante de Dios no. ¿Pero qué? ¿Él quiere que le confesemos para qué? ¿Para exponernos y que nos apedreen? No, Él quiere que en el momento de que nosotros, si tenemos alguna lucha, porque la tenemos, el que dice que no, miente, tiene lucha, porque Pablo dice que la tenía, entonces, yo también tengo mis luchas, yo también estoy luchando, tengo mis luchas propias, aparte de estar intercediendo por los hermanos. Pero porque ore por los hermanos no quiere decir que yo no tenga también mis propias luchas internas, que luche con la carne, que estoy luchando. Y así como otros que no se animan a decir, hermano, orá por mí porque estoy luchando con mi carne. Porque ¿sabe qué? Nos enseñaron, ¿no es cierto? Cuando recién comenzamos, ay, el hermanito carnal, allá al último, no tiene posibilidad. El tema era que el que estaba adelante no había sido descubierto, porque si era descubierto iba a tener que estar afuera, no al fondo. Y se acostumbró a dar disciplina de hombre, que eso no corrige a nadie. La disciplina viene de parte de Dios, dice la palabra. Porque Él sabe dónde va a tocar. Nosotros podemos decirle, bueno, a partir de ahora usted se sienta allá en el fondo y qué sé yo. Eso no corrige a nadie. Lo que necesita la persona, lo que yo necesito cuando estoy luchando, es que me lleven a la palabra y me diga, hermano, hay oportunidad para tu problema. El Dios de misericordia te está dando la oportunidad, te está extendiendo la mano, agárrate de Él y levantate. Lo que digan los demás no interesa, porque si tuvo piedad por aquellos que todos condenaban, por vos también tiene piedad. Y que un día, como dice la palabra, no hace cosa, nos dice a nosotros que por ahí queremos condenar a alguien, un día te va a poner, Dios va a permitir que esté en esa condición para ver lo que se siente. Entonces, yo decía, Pablo, qué tremendo, animarse a decir esto, ¿no es cierto? Qué valentía, de decir lo que quiero hacer, con mi mente, con mi ser interior, quiero hacerlo, pero es como que mis miembros se rebelan contra ese pensamiento, y me encuentro haciendo el mal que no debo, miserable de mí, ¿quién me va a poder ayudar ahora? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, pero Él reconoce, es decir, para que veamos que no hay superhombres, ninguno, en ningún momento hubo un superhombre, el único fue Jesucristo, que fue Dios hecho hombre, entonces sí, Él era el poderoso, pero después de Jesucristo, todos somos iguales. Los mismos apóstoles declaran constantemente que ellos eran igual a los demás, que ellos pasaban lucha, pasaban hambre. Vio que la otra vez hablamos de Pablo también, ¿no? Por eso es importante las cartas de Pablo, cuando él declara, él se está diciendo, yo me enfermo, también tengo derecho a no trabajar, también tengo derecho a tomar a una mujer, a una hermana por mujer, como Cefas y como Apolo, también tengo derecho a esto, me enfermo, tengo frío, tengo hambre, también sufro padecimientos, digo, padezco, no es porque el Señor me llamó y porque cuando Dios me usa se terminaron mis problemas y después ando volando en una nube y no me hace nada, no me hace mella los dardos, ¿no es cierto? Ni los sentimientos, porque a veces pensamos de que uno se convierte al Señor y se mueren los sentimientos. No, al contrario, acomoda los sentimientos, pero los sentimientos siguen estando. Lo que uno siente por un familiar, lo que siente por los hermanos, porque si no, ¿cómo podemos decirle sinceramente te amo? Ese es un sentimiento.
Pero si hacemos morir y decimos, no, yo ya no siento nada. A veces nos equivocamos en eso también. No, ya no siento nada, yo sirvo al Señor y yo soy, es que eso es un hielo. Entonces, no. Es un mal concepto de la enseñanza. No, lloramos, nos angustiamos, gritamos, nos enojamos, nos alegramos, compartimos como estamos compartiendo acá. Somos humanos. Que estamos viendo de que si este varón de Dios, llamado por Dios, ¿no es cierto?, tenía esa lucha contra él mismo, nosotros también, así que no se haga problema. Si está luchando contra algo que tiene, es normal. Nada más que, como dice él, gracias a Dios por Jesucristo. Se estructuró mucho la iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, se estructuró, se puso muy religiosa y no se permite vivir el evangelio. No se lo permite. Digamos, y no se permite, por ejemplo, hubo iglesias, cuando nosotros recién comenzamos, que no se permitía ver la televisión. Después, otro que no se permitía hacer deporte. No le permitían a la mujer usar pantalones. No le permitía al hombre, no sé, usar short. Todo era del diablo. Y por eso digo que a veces tenemos que discernir qué cosas son del diablo y qué cosas del hombre. Que el hombre, en su afán de mejorar el evangelio, lo deforma. Jamás el Señor en la palabra, aparte de otra cosa, el tema del pantalón. Creo que en el siglo VI, VII, no sé qué se inventó el pantalón. Anteriormente no existía el pantalón, eran túnicas. Entonces eso de machacarle a las personas que no use pantalón, que no... Si no quiere usar pantalón, quiere usar pollera, se siente cómodo con pollera, está bueno. Pero si vamos a tomar la Biblia, entonces si vamos a hacer conforme a la palabra, a lo que dice, creo que en Números 25, que dice que el hombre no vista ropa de mujer, ni la mujer vista ropa de hombre. Muy bien, todos vamos a hacer lo que dice la palabra, pero vamos a ver lo que dice ese libro en cuanto a las vestiduras. Y vamos a tener que usar toda la misma ropa, porque eran túnicas las que usaban. Y nada más que el hombre usaba como un calzoncillo largo abajo y arriba las túnicas, los atuendos. Las mujeres usaban solamente la túnica, ¿no es cierto? Volvamos a la túnica, si vamos a sujetarnos a esa palabra. Cuando vamos a Timoteo, habla de peinados ostentosos. La mujer dice que, ¿no es cierto?, que use ropa decorosa y no use peinados ostentosos. ¿Qué es ropa decorosa? Con decoro, no exagerada, nada más. No habla ni de pantalón, ni de pollera, ni de blusa. No habla. Lo que pasa es que el hombre lo hizo religioso. No me recuerdo en qué siglo se inventó el pantalón, pero no, el evangelio tiene más años que el pantalón. Así que nunca podía haber dicho de una ropa. Aparte, la ropa nos salva. Dice que lo que nosotros tenemos que hacer es vestirnos con ¿cómo se dice? Con decoro y con modestia. Exacto. Yo que a veces queremos aparentar que somos más santos porque llevamos un traje de la marca más cara, ¿no es cierto? Y maletín y bajamos una 4x4. El diablo también se viste así. El diablo, hay una película que me hizo recordar, que es El diablo viste a la moda, ¿no? Y las modas que son de ahora, ¿de dónde salen las modas? Entonces, mayormente los modistas son todos homosexuales. ¿Qué pensamiento tienen ellos? ¿Qué van a estar pensando cuando crean una ropa? Que sea más sensual, que sea más atractiva, que atraiga al sexo opuesto, que muestre más cosas, digamos. ¿Y qué vamos a sujetarnos a las modas esas? No. Lo que tenemos que buscar es la coherencia en la palabra del Señor. Y a veces se prohibió tanto, y cuando vamos a la palabra no encontramos eso, no la encuentro. Yo la busqué, la rebusqué, la interpretación es errónea la que tienen ellos. Dice que está bien, ¿no es un pantalón todo achupinado, ¿no es cierto?, que se le marca todo el cuerpo, exageradamente, no, pero no está prohibido. Aparte, si por eso se va a perder la mujer, ¿para qué murió Cristo? Volvemos a ver a la mujer, esa que la llevaron a la pies de Jesucristo. Los otros tenían más pecado que esa. Y lo que pasa en este tiempo, que a veces cuando se condena a alguien por cierta cosa que tiene, ¿no es cierto?, por apariencia o por... me gustaría que le pongan un cable en el corazón, ¿no?, o en el pensamiento a ese que está condenando, y que lo conecten todos sus pensamientos y que lo pasen en un plasma, ¿no? Y va a ver cómo sale corriendo y desenchufa y corta la luz para que no vean lo que está en el corazón y en el pensamiento de él.
Hermano, porque Dios quiere sinceridad, no quiere apariencia. No. Entonces, Pablo, fíjese qué sincero que es. Qué sincero que es. Que él se abre y le dice, yo vivo luchando contra mi propio yo. No estoy luchando con lo que el diablo me hace. El diablo se mata de risa. A veces decimos, el diablo hizo, y el diablo está allá matándose de risa en la esquina. Somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra forma, nuestro miembro, lo dice Pablo. Y por eso que dice que carne ni sangre va a heredar el reino de Dios. No dice ni el pantalón, ni el short, ni cosa. No, dice carne y sangre. Digamos, lo que está en mi carne. No lo que está por fuera, sino lo que está acá, en mis miembros. Eso se llama concupiscencia. El deseo que está todavía en mi carne. Usted dice, bueno, pero usted no tiene deseo. ¿Sabe cómo lucho yo? ¿Sabe cómo lucho? Y como lucho yo, luchan todos los pastores, verdaderamente, pero ellos no hablan. Ellos no dicen, porque no quieren quedarse delante del pueblo como gente como Pablo, que está diciendo, la verdad que a veces quiero hacer, pero se me va los pensamientos, se me va. Es constante, hermano, estamos en esto. Y por eso que va a haber una transformación. ¿Por qué se piensa que va a haber una transformación cuando el Señor venga a buscar a su iglesia? ¿Por qué no nos lleva así? Porque vio que en las películas cuando dice, viene el arrebatamiento y queda la ropa. No, que si esto no cambia, esto tiene que quedar acá. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios, dice la palabra. Dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 50. 1 Corintios 15, 50. Y que si fuéramos, yo le digo, principalmente primero los que estamos adelante, ¿no? Porque esto es para todos. Pero yo digo, seguramente si se escucha a alguien que los escucha este mensaje, si los que estamos adelante, los ministros, los pastores, son más sinceros con Dios, la iglesia tendría más poder. La iglesia tendría más poder. Y dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, que no pueden ir con el Señor. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que este cuerpo va a sufrir una transformación. Va a ser cambiado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Digamos, la corrupción de la carne, la concupiscencia de la carne va a quedar sepultada. Si no, no podrían elevarse. Y dice, y nosotros seremos transformados también. Tenemos que ser transformados como fue transformado el Señor. Porque es necesario que esto corruptible, ve que hablas constantemente de corrupción, esto está corrompido. Esto está corrompido. Por tanto, esto necesita, dice, que se vista de incorrupción. Y esto mortal, esto que muere, se vista de inmortalidad. Y la única manera es que el Señor haga la transformación. Que uno debe reconocer. Sí, necesito ser transformado. Necesito un cambio en mi pensamiento, en mi forma de vivir, en mi conciencia. Quiero entender bien, ¿no es cierto?, las cosas del Señor. Entonces ahí va muriendo la carne. Porque a veces hace las cosas, como le digo, esas prohibiciones ridículas se hicieron por la carne, no se hicieron por el Espíritu. El Espíritu no dijo nunca que hicieran eso. Sin embargo, el hombre, por decir que, bueno, mi iglesia es más santa, mirá cómo venimos todos uniformados. No. ¿Cómo iban a bautizarse los que se iban a bautizar? Yo siempre pregunto, ¿qué hizo Juan el Bautista cuando llamó a que se vayan a arrepentir y que se bauticen? Dijo, primero traigan las túnicas blancas para que los bautice así. Todos parecían uniformados. No, así como estaban, así tal cual iban. ¿Cómo iban a las sinagogas o al templo? ¿Cómo iban? Iban como estaban, como lo que tenían. No se disfrazaban de nada. Iban sinceramente, con decoro, vestidos decorosamente. Lo que llamaba la atención en ese tiempo era que justamente ya nos salimos de la Biblia para esto, y a mí no me gusta salirme de la Biblia, pero en las historias de la iglesia cristiana, escrito por Josefo, que es el historiador más conocido, dice, las mujeres se hacían peinados todos ostentosos para aparentar. Estaban acostumbradas a eso, a los templos paganos, ¿no es cierto?, en aparentar.
hacerse esos peinados ridículos para arriba, así, no sé. Pero no, él dijo, no hace falta. No hace falta eso. Simplemente vístanse de piedad. Nuevamente, vístanse de piedad, de misericordia, de buenas obras, de obras que vienen de parte de Dios. Porque eso no va a heredar tampoco, no se va a ir ni las plumas, ni lo que se ponían a veces, ni nada de esas cosas. Porque es necesario que esto corruptible, ¿y que de qué estaba hablando? Del cuerpo, vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Necesitamos ser transformados para irnos con el Señor. Y sí, la lucha va a estar hasta el último momento, de carne y sangre. Va a estar la lucha de nuestros miembros contra nuestro ser espiritual. Queremos hacer, no sé si a usted no le pasará, pero a veces queremos hacer lo bueno y no nos sale, es decir, que nos vemos haciendo lo malo, tal cual. Y yo digo, y uno es como quiere, parece que ocultarse y después vemos a Pablo que abiertamente dice, yo también me pasa lo mismo. Pero gloria a Dios, gracias a Dios por Jesucristo, que Él es el que me da la victoria, que su Espíritu viene a mí y me ayuda a vencer. Sí, mi carne se quiere ir, sí, mi carne quiere volar, pero hay algo que me sujeta, que me habla y me dice, no hijo, no hijo. Pero no sé si ustedes han tenido esa lucha, yo pasé un montón de luchas, ¿no? Pero yo la pasé, hermano, yo no voy a mentir delante de Dios. Lo que pasa que es claro. Uno dice, yo sé que esto, por ejemplo, lo de la hermana, esta comida me hace mal, pero en la carne me llega, tiene tan rico olor y se ve tan sabrosa. Bueno, también, así en todas las áreas. Y estamos luchando constantemente. Lo importante que nosotros reconozcamos y que vayamos con todo eso a los pies de Dios, a los pies del Señor, y le digamos, Señor, vos viste que yo no puedo vencer, vos viste que, digamos, Él lo está viendo. Lo que pasa es que Él quiere ver la sinceridad en nosotros, de que vamos en busca de la ayuda de Él, no con nuestra fuerza, porque nuestras fuerzas son limitadas, dice la palabra, pero con la ayuda de Él, dice, se puede. Tenemos que resistir, sí, resistimos hasta donde podemos y después ya empezamos a clamar y Señor, ayúdame, Señor, socorreme, Señor, atame si es necesario, no me dejes mover, pero Señor, yo sé de que vos tenés la solución. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, que seamos sinceros y el Señor ya nos conoce. ¿Dónde están las debilidades? ¿Dónde están los deseos nuestros de la carne que todavía están? No podemos negar eso. Que otros quieran negarlo, bueno, allá ellos. Por eso que no hay superhombres. Y por eso que Pablo decía, no ponga su confianza en el hombre. Mire, dice 1 Corintios 1, 26. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Está hablando de todos nosotros que fuimos llamados. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, conforme a lo que nosotros nos habíamos preparado en la escuela, en la facultad, Dios no lo tuvo en cuenta eso. Ni muchos nobles, nos llamó porque éramos hijos del rey, ni hijos del presidente, no había eso tampoco nosotros, sino que Dios ha escogido eso, esa es nuestra condición, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido al débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, dice, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué hizo eso? ¿Por qué nos escogió? Porque nosotros nos sentíamos así, que éramos el último orejón de la tierra. No sé usted, pero yo así me sentía. Que estaba menospreciado por el mundo, que no tenía cabida en el mundo, que el último era escogido de un grupo, era yo, que tenía temores. Y a esto vamos. A veces nos crían con ciertos temores, como que nos ponen la responsabilidad a nosotros, de que nosotros tenemos que ser perfectos porque, cuidado, ¿qué va a decir la gente? Como si fuera que la gente es perfecta. Pero vio que los padres tenemos esa costumbre de que cuando vamos creciendo, y como para hacernos tener miedo, o qué sé yo, o para decir que nos va a corregir, nos van encerrando en un temor, en un miedo, en que nosotros tenemos que ser los perfectos. Y caminás bien, porque mirá qué va a decir la gente, y que no hagas esto, porque qué va a pensar el vecino, o mirá esto, y si el vecino tiene peores cosas que yo. Pero esas cosas nos van encerrando,
entonces después nos encierran en un círculo de temor y de miedo en donde no podemos tomar nuestras propias decisiones y estamos esperando que otro tome las decisiones. No nos atrevemos ni siquiera a equivocarnos, no nos permitimos equivocarnos, porque decimos, no, ¿qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a pensar la vecina? ¿Qué va a pensar? Es como que los ojos del mundo los sentimos que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que ser los perfectos, mostrar perfección, y entonces nos vamos anulando, y a veces anulamos hasta los propios sentimientos que tenemos. Yo me desperté cuando empecé a trabajar en la cooperativa, así le digo, con la ayuda de Dios, porque empecé a conocer más de cerca la problemática de la gente, que lo tenía todos los días ahí, y vi como algunos tenían libertad para hacer cosas malas, pero yo digo, si yo puedo tener esa libertad y decisión para hacer cosas buenas, ¿por qué no la hago? No, porque estoy esperando de que la aprobación de... O como le digo, usted se metió en una iglesia, le decía, hermano, usted tiene que ser así, como perfecto. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Le prohibimos hasta a nuestros hijos a que vayan a jugar al fútbol, porque decían, ¿cómo van a andar estos jóvenes atrás de una pelota, todo endemoniado, corriendo? Claro, porque la que lo decía no tenía hijos. Entonces cuando yo me acordaba, justo le compartía con una hermana hoy, compartía esto, me recuerdo a mis hijos viendo del paredón, calzado así como jugaban los chicos en la calle a la pelota, y ellos mirando así porque se nos había ocurrido a nosotros, con mi esposa, que no, porque le escuchamos a la esposa, al pastor decir que eso es de endemoniado. ¿Dónde dice eso en la palabra? Anulamos a la persona, no dejamos que ese chico se desarrolle, que tenga sus propias personalidades, sus propias decisiones, que equivocado o no, que las experimente. Entonces cuando ese choque, cuando ve que no le da resultado, vuelva para atrás y haga lo que tiene que hacer, lo correcto. Pero queremos que nuestra familia sea la perfecta. Y queremos que los hermanos en la iglesia, también nuestra iglesia, sea la perfecta. No hay iglesia perfecta, porque no hay persona perfecta. Porque todos de una manera u otra, como dice la palabra, estamos llevando nuestra propia cruz. A cada uno tome su cruz, dijo el Señor, y sígame. Es decir, esa cruz quiere decir, así como Él tuvo que padecerla y tuvo que llevarla sobre su cuerpo, y sintió el peso y sintió la carga del pecado, que significaba eso, también nosotros vamos a cargar con el pecado cada uno de nosotros, no con el pecado ajeno, sino con nuestro propio pecado, con nuestros deseos, con nuestras cosas, nuestras decisiones, pero a veces, ¿cómo experimentamos nosotros? ¿Cómo tenemos experiencia? ¿Cómo maduramos? ¿Cómo conocemos lo bueno y lo malo? Si no nos dejan, por ejemplo, no dejamos salir, que en el mundo vamos a tener que andar, y si no, no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela, no lo vamos a permitir que trabaje. Mire, hasta la ignorancia, he escuchado una vez a un siervo decir, yo a mis hijos no lo mando a la escuela. ¿Y por qué? Y porque el Señor viene pronto. Aparte dice en la escuela, dice, se corrompe con todo lo que enseña, todos los que escuchan, empiezan a tener compañerismo con gente que es del mundo, con chicos que son del mundo y tienen otras costumbres. Y tenés que salir del mundo, porque vivimos en el mundo. El Señor le dijo, cuando oraba a Jesucristo, ¿qué le dijo a los discípulos? En San Juan 17, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, dijo, van a tener que experimentar y van a toparse con el mal, pero Señor, en ese día, ese momento, guárdalos. Tan clarito como eso. Pero a veces exigimos nosotros, ¿no? Que la hermana tiene que ser perfecta. La hermano tiene su personalidad, tiene su carácter, y tenemos que asentar a todo, como dice, sin acepción de persona, porque así nos llamó el Señor. ¿Qué dice? ¿Que llamó a los perfectos? No, a los más difíciles, que somos nosotros, con nuestro carácter, con nuestro capricho, y así todo, Él nos sostiene, nos va puliendo, nos va enseñando, y si nos dejamos enseñar más, vamos a aprender más. Y por eso es que Él dice que por qué nos escogió a nosotros, que éramos lo vil, lo que menos servía en el mundo. Justamente para que cuando Él empiece a hacer algo en nosotros, no nos jactemos de que somos nosotros. Dice, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Qué es lo que Pablo le enseñaba a la iglesia? ¿No es cierto? No somos nosotros. No es Pablo, ni Pedro, ni Juan. Es Él haciendo la obra. Es Él. Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Pero nosotros no somos nada, somos hombres necesitados que luchamos
con las mismas luchas que tienen ustedes. Por ahí no se la contamos porque no sé, pero nosotros escuchamos testimonio de mucha gente y por ahí al principio uno se sorprende y después se da cuenta de que, bueno, pero yo también tengo mis padecimientos y mis problemas. Entonces, para eso el Señor nos llamó a nosotros, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas, por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Es decir, por eso cuando ayer pasó algo, cuando vamos a un lado a orar, después la persona piensa que es uno, entonces uno tiene que aclarar de entrada, no soy yo, yo simplemente vengo, porque yo le dije así, iba a orar por alguien, iba en un día que estaba flojito, si me decía, con tu fuerza, vamos, decía, no voy, y menos mal que fui en Remí, porque el colectivo pero y yo iba en el Remí iba diciendo, Señor, vos sabés que yo no tengo fuerza alguna, sí tengo fe de que vos podés hacer algo, de que vos podés hacer algo. Entonces, Señor, voy en esa fe. Pero vos sabés cómo estoy. Que si me decís caminar 10 cuadras, no, Señor, no puedo. Hoy no, estoy débil. Pero sin embargo, ahí está. El Señor hizo una obra tremenda. ¿Y qué voy a decir que le hice yo? La persona pensó que, ay, menos mal que viniste porque yo estaba clamando, porque aquella vez que oraste, no, pero tampoco aquella vez fui yo, fue él. Y tenemos que aclarar eso, porque justamente por eso lo deja escrito él, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Qué voy a decir? ¿Lo hice yo? No, simplemente creí yo que Dios lo podía hacer a través mío, pero porque era que me estaba mandando él. Por eso decía, en la palabra leemos, siervo inútiles, no somos útiles, somos inútiles, porque el Señor nos deja y no servimos para nada. Y por misericordia nos usa, pero eso tenemos que tenerlo claro. Por misericordia, porque si todavía luchamos con las cosas que están en la carne, si todavía padecemos, tenemos deseos carnales, es porque no estamos muy para irnos ya. Por eso que el Señor todavía no nos llevó, debe ser. Pero está presionándonos, está perfeccionándonos. Está perfeccionando la obra. Todavía no ha terminado conmigo. Hay un tema de un hermano que canta una alabanza, dice que no has terminado conmigo. René González. Yo me siento identificado. Comenzó la obra conmigo, todavía no la terminó. Y si todavía no la terminó es porque todavía hay cosas que tiene que seguir trabajando conmigo, seguir enseñándome. ¿Sí? Y no me puedo jactar delante de nadie, sino decirle sinceramente, como dice el apóstol Pablo, necesito las oraciones para poder seguir avanzando. Necesito de que el pueblo ore para poder yo ir y cumplir la obra del Señor. Y usted también necesita poder decirle a los hermanos, ore por mí porque voy a hacer tal tarea que me dijo el Señor. Solo no podemos hacer nada, porque sé de dónde me sacó el Señor. Porque sé que no valía nada y sin embargo el Señor me atrajo hacia Él. Y dice el apóstol Pablo como para que la gente que lo escuchaba en esa carta, ¿no?, que leía esa carta, él le dejaba bien el panorama delante de ellos. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 1, cuando fui a vosotros, hermanos, anunciando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, no fui haciéndome el maestro, eso quería decir. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este resucitado, dice, crucificado y resucitado. Lo que hizo en la cruz del Calvario, anunciarle lo que hizo Él por toda la humanidad, por ustedes, por mí. Y estuve entre vosotros con debilidad. Él mismo, ¿se acuerda? En 2 Corintios dice que cuando clamaba y le pedía al Señor que saque el aguijón que tenía en la carne, le dijo el Señor, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él entendió que cuando era débil, cuando humanamente se sentía débil, era cuando con más fuerza operaba el poder de Dios. Entonces dice él, me voy a gloriar en las debilidades. Y yo también, como ayer, me acordé de ese versículo y dije, Señor, me voy a gloriar en mis debilidades. Solamente es mi fe la que está activa, pero mi fuerza física no. Pero yo sé que con eso alcanza, porque vos vas a obrar. Dice, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El hombre es nada. El hombre tiene que aprender a que no somos nada. El apóstol dice que la escoria del mundo se sentía él. Somos los últimos de la tierra. Pero sin embargo, en las manos de Dios, Dios obrando a través de ellos, Dios podía hacer un montón de cosas. Y cuando nosotros acomodemos eso, de pensar de que tenemos que ser esos santulones que por ahí nos dicen que tenemos que ser, mentira, no es así. Tenemos que ser cada uno nosotros mismos. No tenemos que ocultar nada a Dios, porque Él ya nos conoce. Él conoce las debilidades, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras tentaciones, cómo luchamos cada día con ellas. Porque la palabra dice que todos los días somos tentados. De una o de otra manera también le faltamos a Dios, de una u otra manera. Y después sí nos arrepentimos. Entonces lo importante es que estamos pasando por esa situación, sepamos de que tenemos salida en Jesucristo. Porque muchos hermanos dejaron el camino del Señor, porque en la primera que resbalaron hubo siempre alguien santo, entre comillas, que le recordó cómo había caído, lo que había hecho, y ya un poco más no lo sepultaba así vivo, ¿no es cierto? Y le ponía el pie arriba. No, hay misericordia. Mientras hay vida y esperanza, hay piedad. Hay piedad. Entonces hay que levantarlo, hay que decirle, hermano, ¿y vos cómo te sentís? A mí me ha tocado pasar hace poco con un hermano que vino y me contó algo que había sucedido a él y se sentía mal. Entonces, cuando me lo estaba contando, digo, muy bien, ¿y vos cómo te sentís? Mal. Dice, no quiero, es como que me siento re mal. Y dice, pero ¿y vos qué reconoces que hiciste mal? Sí, dice, bueno, decíselo al Señor. Así como me lo venís a decir a mí, yo voy a orar por vos, pero esto que vos me decís a mí, el Señor tiene que saberlo primero que yo, porque Él te va a levantar. Yo voy a orar, yo no te voy a levantar porque no tengo fuerza yo para levantarte a vos. Estoy peleando con mis cosas, pero sí es bueno que vos me lo cuentes para que yo te ayude. Esa es la confianza también entre nosotros, decir, hermano, estoy pasando por una lucha. Hermano, estoy pasando por una tentación. Y yo no le voy a decir, ay, hermano carnal, salga, aparte sé del ungido de Jehová. No, hermano, si yo también estoy pasando lucha. ¿Pero qué hago? Señor, vos sabés que estoy pasando esta lucha. Señor, vos sabés que tengo esto. Vos sabés que no puedo vencer con esto. Señor, pero yo sé que vos me podés ayudar. Yo sé que vos podés hacer algo por mí. Porque si me llamaste, no fue para perderme, sino para salvarme, para darme la salvación. Y Señor, así de esa misma manera le decía a él, hace eso. Y pero hermano, dice, yo hace eso. Si la misericordia de Dios, la piedad de Dios es eso. Nosotros como humanos, y yo siempre le digo, no me contés. Solo decime que necesitas de Dios. No me des detalles, nada de lo que... Nada. Eso de los detalles, contáselo al Señor. Porque ahí es. El Señor no te va a deschavar con nadie. El Señor no va a andar ventilando tu pecado con nadie. El Señor no te va a condenar. Porque si vos vas a alguien y le contás con lujo de detalle, esa persona tiene esa arma poderosa para que un día te tenga atada a su merced. Y muchas veces lo hicieron. Mirá que conozco, que una vez me contaste, ¿no? Y eso es como que tenerlo atado. Y por eso lo más importante es aprender a confiar en Cristo y si es posible ir de cabeza primeramente a Él. Y a Él sí, abrir el corazón, abrir el alma y contarle todo, porque Él en verdad nos va a sacar de esas cosas, se va a llevar la carga que tenemos y nos va a levantar y vamos a empezar a caminar nuevamente. Y por eso que estas cosas que acontecen, que nos pasan, es para aprender. Él no podía decir, por ejemplo, el diablo me tentó. No, vos te dejaste llevar por tu deseo. Es así de simple. Tu concupiscencia, tu deseo, lo que está en tu carne, eso te llevó. Ahora, es tu lucha. Vos vas a luchar con tu carne y yo tengo que luchar con la mía. Yo voy a orar por vos orar por mí, pero yo tengo mi lucha personal también. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿no es cierto? Oremos los unos por los otros y tengamos piedad y tengamos misericordia.
tengamos misericordia los unos de los otros, ayudémonos. ¿Sabemos algo del hermano? Tranqui, hermano, vamos a contárselo al Señor, primero. Y olvídate, conmigo no tenés que arreglar nada, sino con el Señor. Con los hombres no, por eso dice, para que su fe esté puesta en Dios y no en los hombres, no en la sabiduría de los hombres. Porque podemos escuchar hombres que te saben la Biblia de tapa a tapa y te la pueden interpretar a su manera de tapa a tapa y qué sé yo. Pero no hay nada mejor que ir a los pies de Cristo. Ese sí, que nos va a escuchar y Él nos va a sanar. Él sana el alma, Él sana el corazón y nos pone de pie nuevamente. Y por eso que la lucha que tenemos, hermano, recuerde, es con nuestra propia carne. Que nuestro ser interior quiere hacer las cosas buenas, pero nuestros miembros se rebelan, dice la palabra del Señor, y lo dice el apóstol Pablo, no lo dice ningún profeta de acá, de esto que conocemos, ni apóstol, ni nada, ni gran conocido con carteles y luminarias y que llena, ¿no es cierto?, estadios. No, lo dice el apóstol Pablo, ahí él es sincero con el Señor y sincero con los hermanos. Él podía haberlo ocultado, sin embargo lo contó para que sabía de que algún hermano iba a pasar la misma situación y por ahí iba a querer tirar la toalla y no iba a querer seguir más. Pero le dije, gracias a Dios por Jesucristo, es decir, anda a Cristo. Estás pasando por lo mismo, por una lucha, una tentación, anda a Cristo y vas a ver cómo te levantas. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, Señor, porque hemos visto, Señor, que estamos en la misma condición que Pablo. Señor, a veces por ahí creemos que si confesamos algo, te lo confesamos a ti, por ahí tú nos desechas. Pero, Señor, entendemos de que lo que dice Pablo, Señor, es real, es verdadero. Pero también nos dice de que la solución está en ti. Que todas estas cosas que están aconteciendo en nuestras vidas, que todavía estamos luchando con deseos, con tentaciones, con malos pensamientos, Señor, con esas cosas que no podemos vencer, tienen solución solamente en ti. El hombre no puede hacer nada porque cada uno de nosotros estamos llevando nuestra propia cruz. Estamos sufriendo, Señor, nuestros propios padecimientos. Estamos luchando contra nuestro gobierno, Señor, que está en nuestros miembros y que nos damos cuenta que a veces no nos sale. Queremos hacer lo bueno, pero no nos sale. Somos sinceros, pero también somos sinceros en decirte que necesitamos de ti, Señor, porque como dice tu palabra, carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. Y queremos recibir esa transformación cuando tú vengas a buscarnos. Perdónanos, Señor, guárdanos, libéranos, Señor, líbranos, Señor, del mal. Y ayúdanos, Señor, a agradarte solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.